Todos los viernes recibimos la visita de Cristóbal Linero, que nos va a presentar su espacio. Buenos días, Cristóbal, ¿cómo estás? Muy buenos días, José. Pues la verdad que muy bien, confiando, disfrutando del Señor y esperando este tiempo. Ahora. Pues el tiempo ha llegado, Cristóbal. Adelante, ¿qué nos presentas en esta mañana? Pues José, me gustaría seguir compartiendo en esta mañana en cuanto a la vida de Noé. Pues adelante, Cristóbal, con tu espacio cuando quieras. Bueno, queridos hermanos y hermanas, comenzamos aquí para seguir compartiendo de la vida de Noé y cómo él pudo edificar el arca y qué significa ese arca. Es maravilloso. La semana pasada terminamos compartiendo unos versículos en Colosenses 3:11, donde decía de donde no había judío, donde no había circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni excita, ni esclavo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Y pudimos estar también hablando y compartiendo en cuanto el diseño que Dios le había mostrado con su propia mano a David, cómo David se lo pasó a su hijo Salomón. Y todo fue conforme al diseño, a las medidas, al peso de que Dios le había mostrado a David, y se lo pasó a su hijo Salomón. También estuvimos hablando, el último versículo también que estuvimos compartiendo era cuando Juan dice que estaba en el Espíritu y dice que vi la santa ciudad. Esto se refiere a la edificación, porque este descender del cielo es que Él está descendiendo a nosotros y está edificándonos, está purificándonos, santificándonos por el lavamiento del agua en la palabra, para presentársela, dice, a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin nada semejante. Entonces Juan, estando en el Espíritu, dice que vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Y dice, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Es maravilloso, de verdad. Dice que la edificación del arca tipifica del Cristo corporativo, ejecutado, quien elabora juntamente con Dios, valiéndose, escucha, del elemento de las riquezas de Cristo como el material de construcción. Oh, qué rico. Por eso dice en 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios, dice Pablo, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Oh, qué rico, qué me anima, hermano, de verdad, al ver todas estas cosas. En 1 Corintios dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como sabio arquitecto, yo puse el fundamento, pero otro edifica encima. Pero escucha qué advertencia nos dice el apóstol Pablo. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque el 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, en el cual es Jesucristo mismo. Esto es maravilloso. Señor Jesús. En Efesios 4:12, Él habla ahí de que Él mismo constituyó a unos como apóstoles, ¿verdad?, profetas, evangelistas y pastores maestros. Pero dice el versículo 12, a fin, todo esto, Dios mismo constituyó estos ministerios no para enseñorearse, no para saquear a los santos, a las iglesias, sino, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Maravilloso. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Nos vamos ahora al 2:22 de Efesios, en quien también vosotros sois, dice que sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oh Señor Jesús, gracias que tú estás siendo morada y tú estás edificando tu iglesia. Hermanos y hermanas, dice que esta edificación es una labor
en la que Cristo es forjado en las personas para que cada uno de nosotros seamos juntamente edificados en virtud de Cristo, a fin de que podamos llegar a ser la manifestación de Dios en la carne, aquí en la tierra. Mira lo que dice en 1 de Timoteo 3, 15 y 16. Pero si tardo, Pablo le habla con mucha ternura aquí al apóstol Pablo, al apóstol Timoteo, y le dice: Señor Jesús, escucha, dice, pero si tardo, escribo para que sepa cómo uno debe de conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Y mira lo que dice el versículo 16. Hermanos, hermana, mira cómo comienza el 16. E indiscutiblemente. Esto es indiscutiblemente. Tenemos que tomarlo, disfrutarlo y rumiarlo y hacerlo vida en nosotros. Dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Escucha, Él fue manifestado en la carne. Dios mismo fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado entre las naciones, creído en el mundo y llevado arriba en gloria, Maravilloso. Hermano, entro en lo de Noé, dice, al edificar el arca y entrar en ella, Noé no solamente él fue salvo del juicio que Dios ejecutó sobre aquella maligna, generación mediante el diluvio, sino que además dice que fue separado de dicha generación y separado a una nueva era. Por eso dice Jehová aquí, en el capítulo 6, en el versículo 5, dice, y vio Jehová que era mucha la maldad del hombre en la tierra, y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era, dice, de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, dice, y le dolió en su corazón. No siente tú ese dolor en tu corazón como Dios al ver esa generación perversa y maligna que es en medio de la que hoy nosotros estamos también. Le dolió en su corazón, Señor Jesús. Y dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra, dice, al hombre que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y lo que se arrastra, y las aves de los cielos. Me arrepiento de haberlo hecho. Pero al decir me arrepiento, al versículo siguiente dice, pero Noé, aleluya, hay un pero. Oh, que pueda decir, pero Cristóbal, pero José, pero María, pero Josefa, oh, pero halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿No es maravilloso? Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé fue un varón, dice, justo e irreprensible en sus generaciones, y no solamente invocó el nombre del Señor, ofreció a Dios, fue salvo, sino que fue como su bisabuelo Enoc. Dice, y Noé anduvo con Dios. ¡Qué maravilloso! Oh, de que nuestros hijos puedan ver y seguir nuestro camino, que estamos andando, que nuestro camino es Cristo mismo. El 11 dice que la tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Oh Señor Jesús, pero miró Dios la tierra, dice, y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esto tiene que animarnos a levantarnos como un solo y nuevo hombre. Ya he leído antes en Efesios que Cristo rompió todas las enemistades, fue la semana pasada, y derribó los muros de separación para crear en sí mismo de los dos
un solo y nuevo hombre. Pero en el versículo 13 le dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha llegado, dice, ante mí. Pues la tierra está llena de violencia por causa de ello, y ahora voy a destruirlo juntamente con la tierra. Señor Jesús, es maravilloso. Por eso Dios le dijo a Moisés, hazte un arca de madera de gofe. Esto tiene mucho significado, el gofe. ¿Te acuerdas incluso la canastita que fue hecha de Moisés? También era de gofre. Esto tiene, oh hermano, gofer. Dice, hará aposento en el arca y la cubrirá con brea. Todo esto tiene por dentro y por fuera. Y de esta manera le hará de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. ¿No es maravilloso esto? Cómo Dios le dio las medidas aún como tenía que hacerlo, que fue las medidas que recibió también David. Dice el 16, y le hará al arca una abertura para que entre la luz. Qué maravilloso de que hoy a nosotros en la iglesia hay una luz, que es Cristo mismo. Él es nuestra caraboya. Dice, esa apertura para que entre la luz. Dice, y la acabará a un codo de la parte más alta y pondrá a la entrada del arca a su costado y le hará piso abajo. Segundo y tercero. Ahí vemos el Espíritu, a Cristo y a Dios. El Dios triuno, siendo el contenido maravilloso, que ya lo leeremos también aquí. Dice que en Génesis 6:22, y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios mandó, así hizo. ¿No es maravilloso esto? Y así mismo, al edificar nosotros la iglesia y tomar parte en la vida de la iglesia, nosotros seremos salvos del juicio de Dios, y Dios ejecutará a la presente generación maligna mediante la gran tribulación, y además seremos separados de dicha generación y separados a una nueva era, la era del milenio, Señor Jesús, maravilloso. Dice en Mateo 24:36, dice, como fueron en los días de Noé, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿No es maravilloso de que Dios incluso nos advierte? Y el 24:38 dice, entonces fue así como los días antes del diluvio. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día que Noé entró en el arca, dice, y no se dieron cuenta de que venía el juicio hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Eso, Señor Jesús, esto tiene que advertirnos, hermanos y hermanas, y necesitamos realmente el ver este asunto. Voy solamente un minutito más, José, y termino. Dice así, dice Lucas, velad pues en todo tiempo. Estoy leyendo en Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo, rogando, dice, para que logréis escapar de todas estas cosas que van a suceder y está en pie delante del Hijo del Hombre. Oh, maravilloso. En Apocalipsis, por cuanto has guardado mi palabra y perseverancia, yo también te guardaré, dice en Apocalipsis, de la hora de la prueba que está por venir, sobre toda la tierra habitada, para probar a los que moran sobre la tierra. Señor Jesús. La letra D dice, el arca medía 300 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30
de altura. Dice que los números básicos del edificio de Dios son 3 y 5, lo cual representa, dice, la mezcla del Dios triuno con el hombre. Mediante, ¿cómo puede ser mezclado Dios con el hombre? Mediante su impartición divina. Dios está impartiendo en nosotros. Por eso dice en 2 de Corintios 13:14, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, aquí me despido, sean con todos vosotros. Así que seguiremos la semana que viene, si el Señor lo permite. Y ya creo que ya queda poco hablando de Noé y nos introduciremos en Daniel. Esto es algo tremendo. Bueno, queridos hermanos y hermanas, hasta el próximo viernes, si el Señor lo permite. Gracias, José. Amén.